Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo y hoy nuestro invitado especial de siempre, Emilio, ¿cómo estás? Hola Aurelio, muy buenas. Pues mira, es un placer como siempre compartir contigo, compartir con el canal de Tú mismo y encantado de estar aquí nuevamente contigo. Bien, hoy va a ser una charla distinta a la que habitualmente sostenemos porque este librito que cayó en mis manos gracias a la gente de Sirio, Antropogénesis. Pasado, presente y futuro de la Tierra, la humanidad y las humanidades. Que firmas tú con Lola, Ujú, Lola Rumi. ujú. Eh, y digo, luego de la lectura, dije, bueno, acá hay mucha tela para cortar. Entonces quiero ir al lío, como siempre. En primer lugar, ¿por qué antropogénesis en este momento? ¿Cuál? Yo digo, una cosa es lo visible y a mí me interesa lo invisible, ¿no? La meta intención, lo que realmente te nace de tu corazón, de tu espíritu y lo quieres compartir. ¿Qué pasa con antropogénesis? Antes que nada, Aurelio, agradecimiento de corazón de Lola y mío por haberte leído el libro. Te lo agradecemos muchísimo. Es un libro que hemos intentado escribir de una forma amena. Mm, Creemos que la lectura es subjetiva, pero en cualquier caso te agradecemos que lo hayas leído. Desde hace ya bastantes años, como tú sabes, Lola y yo estamos acometiendo el estudio de temas profundos que tienen que ver con la genuina espiritualidad, con las enseñanzas que las grandes tradiciones espirituales, las grandes escuelas filosóficas trascendentes han puesto a nuestra disposición. Hemos ido publicando libros que tratan de cosmogénesis, ¿no? Del cosmos, del origen del mismo, de su evolución. Por supuesto, dentro de lo grandioso, hemos dedicado también un texto, como tú sabes, a la sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ujú, bajando, pero todavía en el ámbito de lo más general, he escrito un texto sobre los seres espirituales evolutivos e involutivos y las interferencias en el proceso evolutivo de la humanidad. Hemos estudiado también a la persona con libros como Conócete a ti mismo, como Consciencia e incluso La vida más allá de la muerte, donde he publicado dos libros. En fin, he ido tratando distintas temáticas que tienen como un hilo conductor, que es esa sabiduría profunda a la que antes hacía mención. Y quedaba pendiente antropogénesis. ¿Por qué antropogénesis, por así decir, ha venido después? Porque entendíamos que primero era necesario ir describiendo el marco en donde se pone de manifiesto que conocer la antropogénesis, que es como se llama en la ciencia de la conciencia, no es un tema baladí ni es un tema de diversión, sino que tiene un porqué y un para qué. Y ese porqué y ese para qué, ya que tú me dices, oye, ¿cuál es ese elemento que está ahí subyacente? Hay un tema crucial. Y es que aunque en el libro, como tú muy bien has leído en el subtítulo, se habla del pasado, el presente y el futuro de la Tierra, de la humanidad y de las humanidades, todo ello se hace con un objetivo muy claro: conocer, entender el momento que estamos viviendo. Es decir, nos hemos lanzado a escribir el libro sobre antropogénesis en el entendimiento de que no se puede comprender el momento actual de la humanidad, lo que estamos viviendo, lo que vemos por un sitio y lo que vemos por otro, lo que vemos incluso en nuestra vida, si no contemplamos como la senda evolutiva en donde estamos en un punto crucial, tal como nos anuncia, por ejemplo, Cristo Jesús, de finalización de una generación humana para el inicio de una nueva humanidad. Pero claro, ¿qué es esto del final de una generación humana? ¿Qué es esto del inicio de una nueva humanidad? Para entender conceptos o entender enseñanzas como esta, hay que acudir a la antropogénesis. Y la antropogénesis efectivamente nos describe el mapa evolutivo, el pasado, el presente y el futuro de la Tierra, de la humanidad y de las humanidades. Es la razón profunda, por tanto, aunque el tema por sí es sugestivo y atractivísimo, es dar las pautas que permitan entender el momento que estamos viviendo y hacia dónde nos encaminamos en lo que podemos llamar el horizonte más o menos inmediato. bien, dicho esto,
como introducción, ¿no? Y creo que todavía no voy de lleno al tema. Cuando lo leía, y creo que muchos amigos que seguramente compartirán esta lectura, verán, como lo he visto yo, a mí me resonaba mucho, digo, esto lo he visto en otras partes. Yo te lo había comentado apenas terminé de leer antes de nuestra cita aquí con los amigos, y digo, esto me suena a Blavatsky, tú me agregaste, y a otros más. ¿Te has basado el trabajo en esos estudios? ¿Has encontrado, y creo que sumas información a partir de tu propia investigación? eh, el marco, digamos, de trabajo a la hora de escribir y las fuentes de las cuales tanto Lola como tú se han nutrido, va por este camino. Ciertamente, como antes te apuntaba, hay un elemento motor, por así decir, que es esa llamada que hace ni más ni menos que Jesús de Nazaret. La encontramos, por ejemplo, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde nos dice Cristo, os voy a hablar, le dice a sus discípulos, de los últimos tiempos, del final de los tiempos, de esta generación humana. Y a partir de ahí habla de ellos y plantea el surgimiento de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Con ese factor motor, aparte de lo que la propia tradición cristiana, porque los padres de la Iglesia, grandes estudiosos y protagonistas del cristianismo primitivo, como por ejemplo Orígenes de Alejandría, ¿no? Que también toca este asunto. Aparte de que esto ha sido como el elemento motor, hemos buscado fuentes que, en primer lugar, tienen que ver con tradiciones espirituales, en muchos casos previas a Cristo y que Cristo de alguna forma culmina. Estamos hablando, por ejemplo, de referencias a los textos védicos, a los Upanishads, a lo que posteriormente se ha conocido como el budismo esotérico, por ejemplo, en el libro que publicó Sinet allá por el 1860 o 70, y con esas fuentes de la tradición oriental, es verdad que también hemos acudido a autores y autoras que han hecho un trabajo maravilloso, recopilatorio, y que nos evita el tener que acudir a la lectura completa de todo lo que el hinduismo, el taoísmo, el budismo nos enseñan sobre esta evolución de la Tierra y de la humanidad. Y ahí es donde aparecen figuras como la que tú has citado. Ahí está, por ejemplo, La doctrina secreta, el tomo segundo de Elena Blavatsky, que está muy centrado precisamente en antropogénesis. También, por ejemplo, un libro bastante más breve, pero no menos potente, de Annie Besant, escrito también allá por el 1890-1891. La doctrina secreta es de 1881. El libro de Annie Besant es La genealogía del ser humano, donde se analiza esta evolución. Mm. Y por supuesto también ya metidos en el siglo XX, la obra de Steiner y de los discípulos, por así decir, de Steiner. Rudolf Steiner, en su estudio de la humanidad en su conjunto y de la Tierra, hizo un trabajo bastante, yo creo que bastante potente, ¿no? De recopilación y de aportación, y de fuentes como esta es la que nos hemos servido para, eso sí, siempre buscando los patrones, dar lugar al libro que tenemos entre manos. Es decir, cuando hemos acudido a todas estas fuentes, no nos ha interesado tanto la anécdota, sino a percibir el patrón evolutivo y el por qué y el para qué, el sentido profundo de esa evolución. Porque entendiendo el patrón evolutivo y el sentido profundo de la evolución del planeta y de la humanidad, es como podemos entender el momento presente y discernir acerca de lo que tenemos en el horizonte. Hay un dato, y lo tenía pensado para después, pero creo que es el momento, porque muchos piensan, digo, es el momento de que me lo cuentes, que, bueno, la historia oficial, ¿no? Estamos buscando el eslabón perdido, aquello que nos conecta el puente entre el simio, ¿no? Aquel mono rudimentario que tenemos un poco en fantasía, y el ser humano. Y tú dices, no.
No busquemos al eslabón perdido. El eslabón perdido no existe. El ser humano siempre fue ser humano. No era el punto de partida, te lo confieso, pero creo que es más que nada porque estamos hablando del origen del hombre, antropogénesis, y por qué el hombre no tiene que buscar como investigación sus orígenes en ese eslabón perdido. Es un tema importantísimo el que acaba de compartir, donde efectivamente el libro es contundente al respecto y hay incluso un apartado específico que tiene como título El ser humano no procede de los animales, de ningún animal, y tampoco, como tú has apuntado, de lo que llamamos simios. Eso no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. Evidentemente, yo lo hago mío, absolutamente, tengo ese convencimiento, si no, engañaría al compartirlo. Pero es algo que hemos encontrado con reiteración, como antes compartía, en todas las tradiciones espirituales serias, es decir, estudiando todas las tradiciones espirituales serias, lo que nosotros en nuestros textos llamamos el plan cósmico, que son todas las tradiciones previas a Cristo, y el plan de salvación, que es la culminación del plan cósmico, con las aportaciones, la vida y la sabiduría de Cristo, cuando uno analiza todas esas tradiciones, la conclusión es la misma. No, no busquemos la razón del ser humano a través de una evolución material relacionada con la biología y relacionada con el mundo animal en general y con los mamíferos y los simios más en particular. Y de hecho nos atrevemos a decir, como se ha dicho ya anteriormente, de que efectivamente el eslabón perdido entre simios, prehomínidos, homínidos y el ser humano nunca se va a encontrar porque el ser humano no procede de esa evolución simia, prehomínida, homínida. Lo que nos enseñan las tradiciones es que el ser humano fue ser humano desde el comienzo. Y fue ser humano desde el comienzo con todos los componentes que hoy conocemos del ser humano, pero también, ojo, en un proceso evolutivo propio del ser humano, no en relación con el mundo animal, no, propio del ser humano, donde los distintos componentes que la persona tiene, que el ser humano tiene, siendo latentes, se van haciendo patentes. Y es algo que además intentamos que se entienda poniendo el ejemplo, porque como es arriba es abajo, de lo que es el proceso del feto, el proceso embrionario y el proceso de lo que supone después el nacimiento de la persona. Podríamos decir que cuando se configura el cigoto, todos los componentes del futuro ser humano, entre comillas, ya están ahí. Sí, son dos células que se han unido, pero ahí están ya todos los componentes. Y cuando el feto empieza a configurarse, se van haciendo patentes unos pocos. Ya se irán haciendo patentes más en los 9 meses, en donde el feto de las células iniciales conforma un ser que cuando sale del seno materno tiene ya 9 billones con B de células. Y una vez que ese bebé nace con sus 9 billones de células, como hay un proceso evolutivo, donde no solamente su constitución física y vital se va haciendo, va madurando, sino donde van apareciendo patentes, componentes que ya estaban latentes, como el mundo emocional, como el mundo de la mente concreta, la mente que se ocupa de lo ordinario, o el mundo de la mente superior, la que nos aporta razonamiento, disquisición, que eso, estando latente desde el principio, no es algo que venga de fuera en un momento determinado, sino que estaba ahí desde el principio en esa personita, pues bien, se va haciendo patente en el proceso evolutivo que nosotros llamamos el paso de los años. Pues esto es muy, muy útil para comprender lo que es el proceso evolutivo de la humanidad. La humanidad desde el principio, el ser humano desde el principio es ser humano, con todos los componentes de lo que el ser humano es, tanto los perecederos, nuestro mundo físico, energético, emocional, mental, mente concreta, mente abstracta, como nuestro mundo espiritual, alma y espíritu, nuestra dimensión álmico-espiritual, lo es desde el comienzo. Y van tomando protagonismo, se van haciendo patentes a lo largo del proceso evolutivo que la antropogénesis estudia. Y efectivamente eso marca una línea evolutiva distinta, simplemente distinta a lo que es la línea evolutiva del mundo animal y lo que dentro del mundo animal son los simios, prehomínidos
y homínidos. Nunca se encontrará el eslabón perdido porque simple y llanamente no existe. No hay un prehomínido o homínido que en un momento se transforme en ser humano. La evolución del ser humano viene por una línea diferente. Bien, esta palabra, evolución, yo creo que en mi lectura, en mi comprensión de lo que ponían tú y Lola en el texto, quería diferenciar tres temas para hablar. Por un lado, el tema de la evolución, de en qué consiste, el tema de las humanidades y el tema crucial, nuestra humanidad. Tres ejes sobre los cuales te invito a girar. Por un lado, evolución. Hablan de un patrón septenario. Hablan de que la evolución es el camino hacia la autoconciencia. Un dato no menor, yo diría crucial. Por otro lado, en cuanto, siguiendo el tema de la evolución, que hay una relación directa entre el plano karmático. ¿A qué me refiero? Habláis de un karma denso y un karma sutil. Un karma denso que provoca las noches oscuras y el sutil de la situación de éxito, en la vida del ser humano. Ambos, el karma denso y el karma sutil, son espoletas para la evolución de la conciencia. Resumo varios capítulos, muchos párrafos que eh, creo que nos van explicando esquemáticamente también, dicho sea esto, para los que les gusta el texto riguroso con datos que ya están contrastados, que vienen de las tradiciones, que aportes científicos también pueden decir lo suyo. El- la cuestión de la evolución, planteado en estos términos que te los he narrado, Emilio, ¿cómo tenemos que comprenderla? Evolución va ligado a movimiento. De hecho, etimológicamente tienen una relación ambas palabras. Ujú, Y ese movimiento tenemos que ser conscientes que es un elemento fundamental del universo, del cosmos. De hecho, el propio cosmos no solo es que dentro todo se está moviendo, que todo se está moviendo dentro, las galaxias, los planetas, las estrellas, sino que, como sabemos, el propio cosmos se expande y se sigue expandiendo. ¿Qué es lo que nos enseñan las tradiciones? Uno, que todo está en movimiento y dos, que ese movimiento no se debe al azar, no se debe a la casualidad, sino que tiene un sentido profundo y se expresa en ciclos, y que todo ese movimiento va dirigido a algo que va más allá de la materia y que tiene que ver con la conciencia. Y efectivamente, dentro del mundo que llamamos material, donde podemos incluir la parte perecedera del ser humano, el camino evolutivo con una serie de ciclos y con un movimiento que tiene un sentido profundo, va perfectamente conducido a la adquisición de autoconsciencia, es decir, la aparición y el desarrollo de formas de vida que tengan una percepción de sí mismo, una percepción de autoconocimiento, una percepción de autoexistencia y a partir de ahí que tengan la capacidad para que cuando va surgiendo el pequeño yo, la percepción de yo, no se queden pillados en el yo. El sentimiento de yo es un éxito evolutivo en el sentido que estamos compartiendo, pero a su vez hay que trascenderlo para que la personalidad no pare ese proceso evolutivo, para que el asentamiento del yo no sea como una presa que dificulta el proceso evolutivo, sino que el sentimiento de yo sea un paso hacia adelante para adquirir algo que tiene que ver con esa autoconsciencia. Lo resume de alguna forma la mística cuando Al-Halal nos dice, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Tener la percepción de yo es un éxito evolutivo, pero hay que ir más allá en ese proceso evolutivo. Pues bien, la evolución, por tanto, podríamos decir que es una senda de movimiento
que tiene un sentido profundo, que se expresa en ciclos y que va dirigido precisamente a niveles de consciencia cada vez mayor que tienen que ver con la autoconsciencia. Y en esos ciclos, a la hora de estudiar esos ciclos, desde hace ya tiempo, los sabios y sabias se preguntaron a sí mismos, ¿hay alguna forma, alguna herramienta, algún instrumento de acercarnos, aunque sea como aproximación, pero que nos permita entender lo que son los ciclos y la evolución de los ciclos? Y es ahí donde sale algo que está muy presente, por ejemplo, en la ciencia del yoga, ya cuando se enseñaba oralmente, ya desde hace muchos milenios estaba ya presente, que es el hecho de que la realidad en la que vivimos tiene un patrón septenario, cosa que cuando se enseña en la ciencia del yoga hace miles de años es muy contundente, porque de hecho el yoga tiene distintas acciones, tiene distintas etapas, tiene distintas modalidades que van dirigidos precisamente a distintos componentes del ser humano que tienen que ver con ese patrón septenario, pero es que no solamente está en el ser humano, es que lo que se dieron cuenta los sabios y sabias es que la realidad en la que vivimos tiene un trasfondo septenario. Como tú apuntabas, la ciencia, lejos de desmentir esto, lo está asegurando y afirmando cada vez más. Hoy sabemos, por ejemplo, que cuando nos metemos en el mundo del átomo, los distintos tipos de materiales, los distintos tipos de elementos químicos, ¿en qué se diferencian? Todos tienen un núcleo con protones y neutrones y electrones que dan vueltas a su alrededor. Y los electrones dan vuelta como si fueran planetas, ¿no? Cada uno con su rotación. A eso se llaman los niveles atómicos. ¿Cuál es el número máximo de niveles atómicos? Es decir, los ejes de rotación en torno al núcleo, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta 7. De modo y manera que la comprensión del nivel atómico hasta 7 es lo que diferencia los elementos químicos. Cuando Mendeleev y posteriormente se elabora la tabla periódica de los elementos, donde se aglutinan todos los elementos químicos, se llama periódica porque hay un patrón septenario precisamente en la configuración de los elementos químicos. Cuando hoy, muy recientemente, conocemos las ondas del espectro luminoso, sabemos que son 7 los tipos de ondas del espectro luminoso. Hasta en el lenguaje musical, la famosa octava tiene un patrón septenario, porque el do, re, mi, fa, sol, la, si son 7 y el do pertenece al primer componente de la siguiente cadena septenaria. Y me podría extender mucho más, lo hacemos en el libro, para que se entienda que la opción que viene de muy antiguo para que el patrón sextenario sea una herramienta de entendimiento de los ciclos que marcan la evolución de la vida en general y de la humana en particular, no es algo que se coja por azar, sino que tiene un sentido profundo. Y de hecho, en estos textos, el propio ser humano se analiza con un patrón septenario. Antes lo apuntaba y ahora lo remarco más. Cuando estudiamos en la ciencia del yoga, en las tradiciones, cuando estudiamos lo que es el ser humano, ¿qué es lo que nos dicen? Efectivamente, en nosotros hay una esencia imperecedera y una apariencia transitoria, pasajera, pero no se quedan ahí. En la tradición cristiana se nos enseña que en nuestra dimensión imperecedera hay alma y espíritu. También lo decían los griegos, que hablaban de cuerpo y en lo imperecedero psique y neuma. Pero las tradiciones orientales han sido más inquisitivas al respecto y han llegado, bueno, la cábala nos habla de 5 o de 6, la Advaita nos habla de 5 componentes, pero las tradiciones, por ejemplo, ligadas a la ciencia del yoga, profundizan más y utilizan el patrón sextenario y llegan a decir que tenemos 7 componentes. El componente físico, el componente energético, que tiene que ver con lo que el yoga llama nadis, los chakras, etcétera. Hoy eso ya, por así decirlo, es más conocido y reconocido la existencia del componente etérico o energético del ser humano. Tenemos un mundo emocional y tenemos un mundo mental con un nivel inferior, mente concreta, que se ocupa de lo ordinario, y un nivel superior que está a nuestra disposición para ocuparnos de lo trascendente, de lo que está más allá de lo ordinario y de lo cotidiano, de la mano de la ciencia, de la espiritualidad, de la conciencia, de las artes, de la inspiración, etc. Y diríamos que estos componentes
que están ahí se ven además unidos a los componentes trascendentes que tiene el ser humano, donde el espíritu y el alma juegan un papel fundamental. Con lo que el patrón sextenario se usa para analizar al ser humano, se usa para analizar los ciclos evolutivos y de hecho, ahora seguro que entraremos en ello, cuando se habla de la evolución de la humanidad, se habla de que esa evolución se lleva a cabo en 7 humanidades, no en una, ni en 4, ni en 20, sino en 7 humanidades. ¿Por qué? Porque se utiliza como lógica de entendimiento ese patrón sextenario al que estamos haciendo referencia. Lo interesante que dices en el texto es que todo el proceso evolutivo está orientado y que finalmente la humanidad en su conjunto, cada uno de los miembros también de la humanidad, vivan desde el espíritu, siendo, y ahí está otra vez la palabra, plenamente humanos. Es decir, no perdemos en este camino que vamos desandando evolutivo jamás la característica de lo humano. Somos humanidad. Pero, eh, bien has dicho, vamos al terreno de las humanidades. Por un lado, la existencia de varias. Y por otro lado, que cada una de ellas tiene un sentido profundo. Además, ¿dónde nos situamos nosotros en ese recorrido? Y por qué no decir, hay un momento donde hay un salto que quiebra un poco lo que posiblemente estuviera planificado, y lo pongo entre comillas, y que nos atañe muy de cerca, porque nos ha marcado a fuego, que es la cuestión del pecado original. Dicho todo esto, y apelo a la síntesis, porque estamos hablando de nuestra historia, que no es poca. Humanidad, en realidad, son humanidades. ¿Cómo este relato lo podemos entender? Para empezar, porque has recordado del texto y has subrayado algo que es muy importante, eh, hay una parte del libro donde recordamos al comienzo uno de los primeros postulados metafísicos. Yo diría que es el primer gran postulado metafísico, donde se habla de la divinidad. Ujú. Y a la divinidad se le llama aquello, como lo llaman los antiguos, aquello. No se le encapsula en un nombre. Aquello es lo que hoy el diccionario llama Dios, pero se le llamaba aquello. Y se nos dice aquello que no tiene origen, eso lo recoge San Juan de la Cruz, por ejemplo, en uno de sus poemas, que tengo delante aquello, su origen no lo sé, pues no le tiene, dice San Juan de la Cruz, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Pues bien, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. En lo que aquí nos interesa, este postulado nos habla de lo originado. Podríamos decir que lo originado es la vida, la materia, el mundo material, el cosmos y también nosotros mismos, lo originado. Pero ojo, se nos dice que aquello que no tiene origen, precisamente por ser origen de lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Eso es el espíritu. Con lo que este postulado nos dice que la materia, en todos y cada uno de sus componentes, modalidades y expresiones, tiene presente ese espíritu, esa divinal esencia, como también lo han llamado los místicos. Pues bien, para las tradiciones espirituales, la denominada evolución es precisamente el empuje continuo que el espíritu le va haciendo a las formas materiales para que vayan avanzando en conciencia y en autoconsciencia. Esa es la definición espiritual que nos dan todas las tradiciones sobre evolución. La evolución no es que seamos más altos o que tengamos un cuerpo de una manera o de otra. Bueno, esos son componentes accesorios en el desarrollo evolutivo. No, la evolución realmente lo importante es que como en todos los componentes de la materia está presente el espíritu es como una llama, San Juan de la Cruz lo llama la llama de amor viva, es como una llama que prende a la materia, que va prendiendo a las formas de vida para que vayan evolucionando en autoconsciencia. Esto es fundamental porque rompe por completo
la percepción de la evolución que tiene una sociedad que ha matado a Dios, como es en la que estamos, como decía Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Una sociedad donde se ha matado a Dios, es decir, donde lo trascendente ha sido expulsado de la vida personal y de la vida social, no puede entender, ha desterrado la comprensión de la evolución y entiende la evolución como algo material cuando las tradiciones nos enseñan que la evolución tiene una razón de ser que es claramente espiritual, la fuerza del espíritu en la materia que impulsa la materia no hacia cualquier lado, sino hacia mayores niveles de autoconsciencia. Dicho esto, desde el punto de vista de las humanidades, en las humanidades cada una tiene su porqué y su para qué en este proceso evolutivo que tiene un trasfondo espiritual. Podríamos decir lo siguiente, la primera humanidad, el primer ser humano, tenía como configuración la parte imperecedera, la dimensión álmica espiritual, que es fundamental, obviamente, ahí estaba desde el principio, y los componentes que podemos denominar perecederos, como en el feto, estaban en embrión, estaban latentes, pero no patentes. El único elemento que al principio de los componentes, repito, perecederos, el único componente perecedero que estaba patente en el primer ser humano era el campo o el cuerpo etérico o energético. A esto se le llama en las tradiciones la humanidad polar. La humanidad polar fue una humanidad, la primera generación, por así decir, la primera fase de la evolución humana, y eran seres humanos con la dimensión álmica espiritual, como ahora, pero su configuración, lo que yo llamo el coche, donde encarna el conductor, que es la dimensión álmico-espiritual, el coche en el que encarna el conductor álmico-espiritual, tiene patente el mundo etérico y los demás componentes físico, emocional y mental latentes. La humanidad polar, por tanto, configura a esta primera fase, a este primer periodo, a esta primera humanidad. Y pone, y este es el proceso evolutivo y es muy importante remarcarlo, la humanidad A, la que sea, en este caso estamos en la primera, configura lo que le corresponde y pone la semilla de lo que corresponderá a la siguiente. La siguiente humanidad, en los textos, este término quizás suene más a las personas que puedan ver este vídeo, se le llama la humanidad hiperbórea. La humanidad hiperbórea, cuando nace, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que viene de la humanidad polar, dimensión álmico-espiritual, por supuesto, cuerpo etérico energético y la semilla que ha puesto la polar del mundo físico, de un componente físico. Y la humanidad hiperbórea da cuerpo, hace patente el mundo físico del ser humano. Esto es una diferencia importante. Ya no estamos hablando de un ser humano de configuración etérica o energética, sino estamos hablando de un ser humano que, por supuesto, sigue teniendo la configuración energética, pero donde ya hay un cuerpo físico como revistiendo la configuración etérica o energética. Y además de esto, la humanidad polar, configurando lo físico, pone la semilla de lo que corresponderá a la siguiente humanidad, que es el mundo emocional. Y así se abren las puertas a la tercera humanidad. Cada vez que hablamos de que una humanidad aparece y después aparece otra, significa que la anterior desaparece. Pero la desaparición no debemos entenderla como muerte. No hay muerte. Lo que hay es final de un ciclo para que comience otro, ¿no? Como le pasa a las células que terminan un ciclo y se regeneran, ¿no? No hay ni siquiera muerte, simplemente una regeneración, ¿verdad? Bueno, pues la humanidad hiperbórea da paso de esta manera a la humanidad lemuriana, a lo que llamamos Lemuria, la tercera humanidad, la humanidad lemuriana. La humanidad lemuriana recoge, tiene la dimensión álmico-espiritual y recoge lo etérico o energético, lo físico, que ya ha estado consolidado en las dos humanidades anteriores, y la semilla que ha dejado la humanidad hiperbórea, que es el mundo emocional. Y Lemuria configura plenamente el mundo emocional que de latente pasa a ser cente y pone la semilla de lo que corresponderá a la siguiente humanidad, la semilla de la mente en su nivel inferior, la semilla de la mente concreta. ¿Cuál es la siguiente humanidad? Esta nos suena todavía más, la Atlántida. Esa Atlántida que se recoge ya en obras que son conocidas como los diálogos de Platón, y esa Atlántida tiene
la dimensión álmico-espiritual, el mundo energético o etérico, el mundo físico y el mundo emocional, que viene de las tres anteriores humanidades, y la semilla que le ha puesto Lemuria de la mente concreta. Y está llamada la humanidad cuarta o aldante a configurar lo que es la mente concreta y poner la semilla de lo que corresponderá a la quinta humanidad. La quinta humanidad, la semilla que es la mente abstracta, la mente abstracta. Nosotros estamos ya en la quinta humanidad. Tú y yo formamos de la quinta humanidad. Y como componentes de la quinta humanidad tenemos una dimensión álmico-espiritual. Hemos recogido de las anteriores humanidades nuestro componente energético, nuestro componente físico, nuestro componente emocional, nuestro componente mental en su nivel inferior, mente concreta, y esta humanidad quinta está llamada a plasmar lo que la humanidad aldante dejó como semilla, la mente abstracta. Y en el libro explicamos cómo esto se ha producido. Se ha producido entre el siglo VII y el siglo I antes de Cristo, lo que Karl Jasper en filosofía llama la era axial, lo que Karen Armstrong en su historia de las religiones llama la gran transformación, la mente abstracta, la capacidad del ser humano para ir dejando atrás lo mitológico, lo simbólico y acercarse a lo trascendente desde el razonamiento, desde la lógica, desde la disquisición, desde el discernimiento. Esto ya está plasmado en la conciencia colectiva, con lo que podríamos decir que la humanidad en la que nos encontramos ha hecho sus deberes de plasmar lo que Atlántida nos dejó como semilla. Y una vez que hemos hecho eso, nos corresponde poner la semilla de lo que tendrá que hacer patente la sexta humanidad. Fíjate, hablamos de una quinta humanidad donde ya lo energético, lo físico, lo emocional, la mente concreta, la mente abstracta se ha hecho realidad. Podríamos decir, bueno, ¿y ahora qué queda? Eso de poner la semilla a la siguiente humanidad, que será la sexta, ¿qué semilla le vamos a poner? Pues algo importantísimo, porque es cierto que el ser humano desde el comienzo tiene una dimensión álmica y espiritual. El espíritu en su centro, como dice San Juan de la Cruz, y el alma como bisagra para que el espíritu pueda encarnar en la materia, en nuestro caso, en el ser humano. Esto ha estado desde el principio en la humanidad. Entonces, ¿qué semilla nos corresponde poner en esta quinta humanidad en el proceso evolutivo humano? Pues la semilla de una humanidad que no solo tenga el componente álmico, sino que lo haga realidad. Es decir, que no esté ahí latente, sino que esté, se haga patente. Es decir, dicho todavía más claro, la sexta humanidad, que es la que seguirá a esta, y con relación a la cual nos corresponde poner la semilla, es una humanidad que vivirá desde el alma, desde las cualidades del alma, no desde los componentes, no desde el protagonismo de los componentes perecederos como ha sido hasta ahora, donde ciertamente siempre ha estado ahí la dimensión álmico y espiritual, pero ha estado como agazapada, como telón de fondo, ¿no? Como en segunda línea. En la sexta humanidad, el proceso evolutivo llama a que el alma tome el protagonismo con todo lo que eso significa de cualidades, de potencias del alma, y evidentemente por eso también se nos dice que en comparación con esta humanidad, con la quinta en la que estamos y con las anteriores, esto supondrá la sexta humanidad un salto cualitativo espectacular. Será una humanidad, entre comillas, ejemplar, porque será la primera donde el protagonismo ya no esté en los componentes perecederos, sino que tome el mando consciente la dimensión álmica. Y ahí no terminará la cosa, porque se nos dice, siguiendo el patrón septenario, que cuando corresponda a la sexta humanidad le seguirá una séptima humanidad. Y la séptima humanidad es la que vivirá desde el espíritu. Esta culminación del proceso evolutivo a la que tú hacías mención. Una humanidad que será humana, como tú muy bien has dicho, pero donde nuestra esencia divinal será la que tome el mando y la que tome todo el protagonismo. Es decir, una humanidad capaz de traer el cielo a la tierra. Esa humanidad tendrá mundo emocional, físico, mental, mundo energético, claro que sí, pero estará todo al servicio ya no solamente de las cualidades álmicas, sino de la presencia de esa divinal esencia, de ese espíritu en todos nosotros. Y eso culminará
el proceso evolutivo humano. Fíjate, y con esto termino para entrar en los detalles que tú consideres oportuno, Aurelio, que Cristo, cuando le dicen tú eres el rey de los judíos, tú eres un profeta, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, él guarda silencio o simplemente lo niega, ¿eh? Lo niega. Por ejemplo, dice, no, mi reino no es de este mundo. El único apelativo que Cristo acepta es hijo del hombre. Él se autodenomina y acepta la denominación del hijo del hombre. Fíjate, hijo del hombre, ¿qué significa hijo del hombre? Significa lo que el ser humano, el hombre genérico, el ser humano, está llamado a ser como fruto final del proceso evolutivo. Cristo nos está diciendo, yo estoy viviendo ahora como corresponderá a vosotros en mi encarnación humana, yo estoy viviendo ahora como corresponderá a vosotros vivir en el proceso evolutivo. Diríamos que, salvando las distancias, por supuesto, en la séptima humanidad que culmina el proceso evolutivo, viviremos como ese fruto de la evolución del ser humano. Y es muy importante, Aurelio, lo que tú has remarcado, no se deja de ser humano, porque el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Lo que va ganando peso es el papel de la esencia, el protagonismo de la esencia con relación a la apariencia, pero la apariencia no se pierde, sino que se va poniendo al servicio de la esencia. Todo lo contrario de lo que hoy se aspira con el nuevo orden mundial, etcétera, de la mano del transhumanismo, ¿verdad? El transhumanismo, ¿qué significa? Que olvidemos la esencia y nos agarremos a la apariencia, con lo que el ser humano deja de ser humano para convertirse en infrahumano, porque olvida su componente imperecedero, nuestro verdadero ser, ni más ni menos. El camino evolutivo va por unos derroteros totalmente distintos. El ser humano está llamado a ser pleno como ser humano y eso significa que tendremos, como tenemos ahora, esencia y apariencia, pero que habrá un momento en donde la apariencia estará completamente al servicio de la esencia. Ya de hecho, en la humanidad que seguirá esta y para la que tenemos que poner la semilla de lo álmico, ya de hecho esa sexta humanidad ya vivirá con un protagonismo de la esencia, todavía no desde esa esencia divinal subyacente, pero sí desde las cualidades y las características del alma.